Bueno, si les parece, vamos comenzando. Bueno, voy arrancando. Cualquier cosa, si me escuchan mal o algo, me avisan. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es eventos adversos en la exodoncia. Bueno, para comenzar, ¿qué es un eventos adversos en la anestesia local? Entonces, a modo de resumen, recordar que es un suceso inesperado, indeseado, espontáneo. No, ¿se escucha bien? Porque me queda como un eco. Sí. Sí. Nosotros a nivel cátedra, y como para que sea más académico, inclusive para que a ustedes les quede más fácil estudiarlo, lo vamos a dividir también en accidentes y complicaciones. Siempre recordando que el accidente es algo inmediato que sucede tras nuestra maniobra quirúrgica o tras nuestra técnica quirúrgica, y una complicación es algo mediato que puede suceder a las horas, incluso días después de nuestra técnica quirúrgica. Lo vamos a clasificar, como les dije, en accidentes y complicaciones. Este es un teórico largo, así que bueno, espero que hacerlo lo más didáctico posible. Dentro de accidentes vamos a encontrar accidentes mecánicos, sobre maxilares y órganos vecinos, sobre tejidos blandos, accidentes vasculonerviosos, sobre operador y ayudante, deglución y aspiración. Dentro de accidentes, dentro de complicaciones, vamos a tener complicaciones infecciosas, vasculares, nerviosas, musculares y generales. Vamos a entrar de lleno en lo que es accidentes. Bueno, dentro de accidentes vamos a tener la parte que es mecánica. Vamos a tener accidentes mecánicos sobre la pieza a extraer, sobre la pieza vecina y antagonista, sobre gérmenes, restauraciones y o prótesis, fractura instrumental. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Bien, sobre la pieza a extraer, vamos a tener por la pieza y por el operador. En cuanto a la pieza, acá tenemos que recordar siempre la anatomía, y cuando digo anatomía, me refiero a toda la anatomía radicular. Nosotros en quirúrgica, en el 95-98% de los casos, les vamos a exigir una radiografía previa a la exodoncia, donde ustedes van a hacer todo el diagnóstico imageneológico, ver bien el estudio de las raíces. Por ejemplo, esta pieza acá tiene una dilaceración, o puede tener alguna curva, y eso puede llegar a fracturas. Por ejemplo, estas fotos acá que les estoy mostrando son de la clínica nuestra en quirúrgica de febrero del año pasado, y el operador era Fego de Mar. Como verán acá, hay una fractura del ápice, pero bueno, en este caso justo esta fractura quedó unida ahí como en el ligamento, y cuando terminaron la exodoncia del molar, vino todo tipo in situ, ¿no? Todo in toto, mejor dicho. Pero esto en realidad es lo ideal. Generalmente no pasa esto. Generalmente lo que pasa es que ese ápice que a Febo le vino todo junto, queda dentro del alveolo, ¿no? Entonces ahí el operador va a tener que ver con qué herramientas cuenta e instrumental cuenta para llegar a completar esa exodoncia y extraer ese ápice que quedó fracturado. Y por ejemplo acá les puse esta imagen, acá están viendo unos elevadores, recuerden elevadores finos o traumáticos que Pablo Escarrones les mostró en el teórico de exodoncias. Lo que se tienen que quedar con esto es que la aplicación del elevador la van a hacer a expensas, a la fuerza va a ir a expensas de las paredes laterales. Nunca van a aplicar un elevador en el nivel del centro del ápice, porque por ejemplo, si esto fuera maxilar, ¿no? Donde aquí superior tendríamos el seno, nosotros si hacemos una fuerza a nivel central, podemos llegar a impulsar ese ápice al seno. Entonces por eso va a expensas de las paredes laterales. Después otra forma también, que acá esto lo puede hacer el operador si tiene algún manejo de tejidos blandos, y si no, bueno, lo derivará algún colega. Acá se puede llegar a hacer un colgajo, o sea, acá separan el colgajo, un colgajo mucoperiósteo, realizan una ventana con una fresa redonda número 8 y abundante irrigación, y hacen una ventanita, está la tabla vestibular, y ahí, por ejemplo, con un sindesmótomo, pueden entrar en esa ventana y hacer como empujarlo, entre comillas, y ahí retiran ese ápice por el alveolo. Después esto se vuelve al lugar del colgajo, se sutura,
Y después hay otra técnica descrita que es con limas de endodoncia, no sé si alguno ya ha tenido alguna en la mano, y si no, para mostrárselas un poquito o explicárselas, tiene como en todo lo largo como unas espiras que forman tipo retención, y ahí tienen que venir con una lima, pero ya como de un grosor grande, capaz que más de 40, y colocan tipo dentro del conducto, ahí la giran a la lima, y si están en el maxilar superior, simplemente hacen fuerza, o sea, hacia abajo perpendicular, y si están en mandíbula, hacen para arriba, ¿no? Traten de no hacer movimientos como de la lateralidad, y obviamente para que ese ápice que quedó fracturado en el alveolo venga con la lima, ese ápice tiene que estar luxado previamente. Después, por ejemplo, me había faltado sobre la pieza a extraer y por el operador, acá tenemos que tener cuidado nosotros en cuanto a nuestras fuerzas, o sea, trabajar con fuerzas medidas, también elegir bien el instrumental, porque a veces también los fracasos llevan a que estamos seleccionando mal el instrumental. Después podemos tener accidentes mecánicos sobre la pieza vecina y el antagonista, podemos tener fractura, luxación, ausión. Por ejemplo, fracturas, esto se puede dar, imagínense que están haciendo una exodoncia de un molar inferior y están tipo con un forceps. Entonces están en las maniobras de luxación y se les llega o se les zafa el forceps y pueden golpear el antagonista. Entonces ahí puede generar alguna fractura, que ahí van a ver el límite de la fractura, si es esmalte dentina, eso se puede llegar a arreglar con alguna resina. Si ya involucra pulpa, ahí ya hay que hacer algún tratamiento de protección pulpar, ya sea directo o indirecto, incluso terminar en alguna endodoncia. Siempre por eso les digo, cuidar las fuerzas y trabajar de una manera ordenada. En cuanto a la luxación de una pieza vecina, ahí tienen que tener cuidado dónde hacen sus puntos de apoyo. Hoy les hablaba de la radiografía que nosotros le vamos a pedir, no solamente nos va a servir para ver nuestra pieza, motivo consulta, digamos, sino también las piezas vecinas. Sigo, por ejemplo, el ejemplo de un molar inferior. Imagínense que van a sacar un 6, y en la radiografía ven que el 7 tiene sus raíces fusionadas, entonces se va a comportar como una pieza uniradicular. Nosotros ya sabemos bien radiografía que nosotros no podemos hacer nuestros puntos de apoyo o por lo menos ir al 7, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todas esas cositas, o ya está luxada la pieza, y incluso lo pusimos así a propósito en realidad. Dime. Que se te entrecortó un poco hace un minutito atrás, así que arrancá de vuelta esa parte. ¿Toda? La parte de abulsión. Ok. Les decía que el término ahí abulsión que está escrito, no es que esté mal, lo pusimos a propósito. Recuerden que a nosotros nos gusta, esa palabra ya no la usamos, nos gusta decir exodoncia o le sumo extracciones, pero abulsión lo pusimos porque en realidad en ese momento, como está escrito ahí como un accidente, sería así, abulsión, sería como arrancar. Esto obviamente no tiende a pasar, ¿no? Pero si llega a pasar, si se abulsiona una pieza, que no era la que nosotros teníamos que hacer, nuestra medida inmediata es el reimplante. Se coloca esa pieza en posición y la manipulación de esa pieza va a ser siempre desde la corona. Nosotros no vamos a tocar la parte de la raíz, toda la parte del ligamento periodontal, eso no se toca porque puede haber que todavía ese ligamento tenga células viables, entonces bueno, se reimplanta, también se feruliza, se puede bajar de oclusión y siempre se va a controlar en el tiempo, porque esa pieza en realidad al salir de su alveolo, ya, o sea, se rompió su paquete básculo nervioso, entonces bueno, hay que ir controlándolo. Y otra cosita con respecto a esto, en pacientes jóvenes, quizás pueda llegar a tener un pronóstico mejor, en pacientes jóvenes que tienen, por ejemplo, sus ápices abiertos, puedan llegar a generar una revascularización, entonces por eso siempre se reimplantan y se controlan. Después tenemos accidentes mecánicos sobre los gérmenes. Bueno, recordar en principio que en quirúrgica, así como hay forceps para adultos, hay forceps para niños, que son más delicados, más pequeños, molares en temporales, o sea, en indentación caduca, para nosotros, para quirúrgica,
no los tomamos como piezas birradiculares o multiradiculares, los tomamos como si fueran piezas uniradiculares, y la aprehensión de los molares o de las piezas siempre va a ser o hacia mesial o adistal. Nosotros nunca vamos a venir con el forceps a agarrarlo, o sea, a presionarlo desde la furca, ¿tá? Y otra cosa que no se usan son los elevadores, está como contraindicado el uso, y siempre recuerden en realidad, o sea, ¿por qué nosotros no venimos con el forceps a presionar acá en la furca? Porque debajo, o sea, mejor dicho, entre las raíces, se encuentra el germen permanente. Después ya pasamos a los accidentes sobre los maxilares y órganos vecinos. Acá vamos a tener fractura del reborde, fractura de la tuberosidad, fractura del maxilar, mandíbula, luxación mandibular, proyección a seno, fosa, piso de boca y comunicación. Todo cuando digan fracturas, o cuando ustedes lean fractura, o sea, los pasos a seguir básicos de cualquier fractura van a ser reducción, fijación e inmovilización. Eso tenganlo como siempre presente. Después, en cuanto a fractura del reborde de las tablas, lo que tenemos que ver nosotros es, por ejemplo, cuando llega a suceder esto, ¿no? Que puede ser, ¿por qué? Por piezas anquilosadas, o quizás piezas que nosotros todavía no le dimos la oportunidad de que esas tablas se dilaten. Recuerden que los movimientos de luxación o vestíbulo palatino o vestíbulo lingual nos permiten que esas tablas se dilaten. A veces si hacemos muy apurados o con fuerzas excesivas, podemos llegar a fracturar alguna de estas tablas. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, ver y examinar si esa tabla que se fracturó sigue unida o no a su periósteo. Ven que acá está unido. Entonces, si esto pasa, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, en este caso la pieza ya la sacamos, o sea, ya se extrajo, se extrae la pieza, se examina todo esto, y como está unido al periósteo, bueno, se sutura y se controla en el tiempo, o sea, se deja y esto va a cicatrizar como una fractura normal. Por ejemplo, estas piezas acá que ya tienen ven acá las tablas, obviamente estas piezas ya perdieron su unión a su periósteo, por lo tanto está bien, que estén fuera de boca. Nosotros no podemos dejar tablas que no estén unidas a su periósteo, porque el periósteo es quien le da su aporte nutricio y sanguíneo. En cuanto a la fractura de la tuberosidad, va a pasar lo mismo. Obviamente cuando hablamos de fractura de la tuberosidad, nos estamos refiriendo más que nada a los terceros molares superiores. Entonces nosotros estamos ahí haciendo la exodoncia o la luxación de un tercer molar superior, y llegamos a ver que hay, por ejemplo, un aumento de movimiento en cuanto a volumen, quizás que se mueve como en bloque. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí no es continuar la exodoncia como si nada. Bueno, es hacer como un paréntesis, o sea, un stop, evaluar bien la situación, y lo mismo que dije más o menos anterior. Si yo puedo extraer ese tercer molar y dejar la tabla ahí tipo unida a su periósteo, se sigue. En caso contrario, dejo todo así como está, suturamos, dejamos todo inmóvil, y se coordina para una segunda instancia, y se va a abordar ese tercer molar con otra técnica acá. Ahí estaríamos con un colgajo. En cuanto a fracturas de maxilar y mandíbula, por ejemplo, acá tenemos una fractura de una mandíbula, que esto en realidad es como puede ser debido a terceros molares también inferiores, que están muy profundos, que hacen que esa zona esté debilitada. Por algún golpe, algún accidente se puede fracturar. Por ejemplo, esto que les puse acá, son placas de osteosíntesis, vendría a ser como la manera cruenta o quirúrgica de solucionar en la fractura mandibular. Esto obviamente ya es del ámbito de cirujano bucomaxilo. Después, este caso nos lo pasó Pablo Scarrone, sucedió en el posgrado de cirugía, creo que fue el año pasado. No sé si llegan a ver acá, pero créanme que hay como un trazo de fractura, también de mandíbula posterior a una exodoncia del 48, y la solución de ello fue una manera incruenta, o sea, no quirúrgica, donde con brackets, se inventaron brackets, y con las gomas elásticas, bueno, dejan la oclusión fija, inmóvil, y así con el paciente dieta blanda y controles, esa fractura mandibular puede consolidar. Después tenemos también sobre maxilares y órganos vecinos, la luxación mandibular. Ustedes recuerden acá la anatomía de la articulación temporomandibular, o sea, el cóndilo, dónde está ubicado, en la cavidad glenoidea,
la eminencia articular por delante, ¿tá? Y cuando la ATM se luxa, que se puede luxar, o sea, en quirúrgica, ¿por qué? Porque estamos en procedimientos capaz que largos, y el paciente está con mucho rato en la boca abierta, o por ejemplo, estamos trabajando en mandíbula, y además de que tenemos la boca abierta, le aplicamos nosotros alguna fuerza excesiva que pueda llegar a hacer que el cóndilo, o sea, sobrepase la eminencia articular y ahí no vuelva. Entonces ahí estamos frente a una luxación mandibular. Y obviamente el paciente en realidad tiene que tener como alguna tendencia a que se produzca la luxación. Los pasos que nosotros tenemos que seguir para reducir esa articulación de nuevo es la maniobra de Nelaton, que va a consistir en realidad en 3 pasos que más o menos están ahí escritos en este esquema. Tendrían que hacer como 3 movimientos: hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Con esos movimientos nosotros devolveríamos al lugar el cóndilo. Nosotros nos vamos a posicionar frente al paciente, como esta foto que está aquí. Nos podemos colocar gasas en los dedos y podemos desde esmolares o más hacia vestibular, y desde ahí vamos a aplicar fuerza, que en realidad es una fuerza bastante, o sea, firme, hacia abajo, hacia atrás, hacia arriba. Generalmente cuando se logra sobrepasar la eminencia articular, ya el movimiento de hacia atrás, hacia arriba, generalmente va solo. Es mi mismo caso, o sea, otro caso, pero es lo mismo. Adelante del paciente, hacia abajo, atrás, hacia arriba. Después es importante que una vez que se reduce una articulación temporomandibular, el paciente tenemos que colocarle un vendaje, porque tiene tendencia a volver a luxarse. Entonces, bueno, de esta manera se controlan los movimientos, o sea, movimientos funcionales. Este vendaje, si lo quieren buscar en algún libro después, se llama vendaje de Barton. Y después existe otra maniobra también, que es la maniobra de Dupuis, que en vez de, o sea, las grandes diferencias con la de Nelaton es que nosotros vamos a estar por detrás del paciente y el paciente va a estar acostado. Me olvidé decirle que en la maniobra de Nelaton, la anterior, el paciente tiene que estar sentado y contra la pared. En este caso va a estar acostado en la camilla, nosotros vamos a estar por atrás con estas posiciones, o sea, es como que con las manos vamos a abrazar, digamos, también el cuerpo, la mandíbula, y vamos a tratar de hacer como un movimiento rotatorio hacia arriba, craneal, y volver el cóndilo al lugar. Y se hace lo mismo después, se hace un vendaje. Y después pasamos accidentes sobre los maxilares, la proyección. Proyección al seno maxilar, a la fosa pteriomaxilar y al piso de boca. Cuando digo proyección A, puede ser de ápices, o también puede ser las propias piezas dentarias. Por ejemplo, en la fosa pteriomaxilar o piso de boca, esto también generalmente se llega a dar en terceros molares. En fosa pteriomaxilar es tercer molar superior. En terceros molares muy altos, donde nosotros podemos llegar a aplicar alguna fuerza desmedida, y lo que pasa en estos casos es que no vemos más la pieza. O sea, estamos trabajando quirúrgicamente y en determinado momento la pieza desaparece. Esa es como la primera instancia. Entonces nosotros que estamos ahí, lo primero que hay que hacer es ubicar esa pieza. Ahí se mandan imágenes, puede ser tomografías, ortopantomografías. Y bueno, por ejemplo, si ya se va a la fosa pteriomaxilar o al piso de boca, ahí ya puede llegar a necesitar alguna técnica con anestesia general para lograr ubicar esas piezas y extraerlas. Y después, en cuanto a la proyección al seno maxilar, esto en realidad generalmente es más frecuente de que suceda. Acá tienen que recordar todas las piezas que pueden estar más íntimamente relacionadas, que estén más cercas, y aquellas que dan más patologías, que si recuerdan es el primer molar superior. Por ejemplo, acá este esquema también trata de esquematizar, por ejemplo, piezas que a su vez tengan alguna patología periapical, algún granuloma, algún quiste. Si ustedes llegan a ver, por ejemplo, acá, hay como un espacio, o sea, una separación, tengo hueso y tengo membrana, y está el seno acá. Cuando existe algún granuloma, algún quiste, vemos que esa distancia se empieza a minimizar, incluso a veces está prácticamente inexistente, y ya estamos en comunicación con el seno. Entonces todas esas cositas nosotros, previo con la radiografía, que siempre les vamos a pedir, son las cositas que nosotros vamos a ver, porque todo esto nosotros tratamos de evitarlo, o sea, de que no pase. Y si llega a pasar, como por ejemplo acá, que ya está en el seno maxilar,
lo importante que tienen que quedarse de información de acá es que nosotros no vamos a ir a buscar esos ápices que se hayan impulsado desde el alveolo. Eso queda totalmente contraindicado y es a veces pregunta de examen. ¿Tá? Nosotros no vamos a ir nunca a través del alveolo a tratar de recuperar algo. Ahí se hará con otra técnica, otro abordaje, se derivará a algún colega cirujano con levantamiento. Acá tengo algunos casos y se los voy a ir explicando. Por ejemplo, acá esta es una OPT y acá vemos, no sé si un ápice o una raíz, me parece que es más grande, en el seno. Entonces, eso es lo que yo les decía. Nunca vamos a ir a través del alveolo. Ahí se va a hacer un colgajo vestibular en la parte de la zona quirúrgica, la pared quirúrgica del seno, se hace una ventanita ósea, se recupera la pieza y se vuelve a suturar. Este es otro caso. Llegan a ver que hay algo ahí en el seno. Lo mismo, se hace un colgajo, una incisión, este fondo de surco. Con presa número 8 se hacen como estas que ven aquí, estos agujeritos, digamos, para crear luego la ventana ósea. Y ahí ya estamos abordando el seno. Y ahí se recupera esa pieza que se veía, que acá sale como con este tejido, porque en realidad era algo crónico que ya estaba y genera como un pólipo. Entonces, bueno, se elimina todo eso. Se vuelve a posición. Y acá en realidad es algo que después lo vamos a tratar bien, Diego en su momento lo va a hablar, es que obviamente estas cosas nosotros cuando impulsamos algo, o sea, estamos haciendo una exodoncia e impulsamos desde el alveolo hacia el seno, efectivamente vamos a comunicar, o sea, a realizar una comunicación bucosinusal. Y nosotros, más allá de venir al seno y recuperar lo que estamos, lo que impulsamos, existe que sigue quedando esa comunicación buco, o sea, del alveolo con el seno. Entonces también debemos cerrar esa comunicación, que eso es lo que después lo va a hablar Diego, que era esto que les estaba hablando. Después Diego va a hablar su tratamiento, su diagnóstico. Yo voy a seguir. Bien. Después seguimos con accidentes sobre tejidos blandos. Acá vamos a tener desgarros, perforaciones, efemas y quemaduras. En cuanto al desgarro, bueno, acá siempre tener en cuenta todo lo que hablaba Pablo en cuanto a la exodoncia, la técnica, lo de la sindesmotomía, con trazos firmes, nítidos, los buenos puntos de apoyos. O sea, cuando se genera un desgarro, la idea es que ese desgarro no se siga, digamos, aumentando, porque nosotros no, si seguimos trabajando y como que no le damos importancia a este desgarro, esto se va a seguir abriendo. Entonces, bueno, cuidarlo, y esto siempre después se sutura. En cuanto a la perforación, esto es por un, digamos, mal uso del elevador, que esto también hablaron con Pablo. Recuerden los puntos de apoyo, de que el dedo índice continúe el elevador, y o sea, sea como el punto de apoyo, cosa que si se zafa el elevador, tienen el dedo que los va a ayudar como a hacer un stop a la fuerza, porque si están agarrando mal el elevador y se les zafa, el elevador va a parar a algún lado, eso seguro. Después el enfisema, que si recuerdan el enfisema, era la entrada de aire en los tejidos. Por ejemplo, este caso, también lo trajo Pablo, tiene sus añitos ya, y todo lo que ven acá, negro, es aire, incluso hasta acá. Esto es una vértebra y hasta acá hay aire. Es un caso bastante grave en cuanto a la importancia. Si mal no recuerdo, a este paciente le habían hecho en varias oportunidades, o sea, en la misma sesión, varias odontosección con turbina. Ustedes recuerden que para nosotros la turbina se utiliza, o sea, para hacer odontosección previo a la sindesmotomía. Una vez que nosotros realizamos la odontosección con la pieza de mano. Eso que les quede súper seguro, porque es súper pregunta de examen. Este es un caso en realidad que fue tratado hospitalariamente. Todos esos espacios negros que se ven es aire, y obviamente ese aire se puede llegar a contaminar, entonces tiene un manejo hospitalario, o sea, al paciente se le da antibiótico, y aparte ese aire que entra en los tejidos es el aire de la turbina, que en realidad, o sea, sale del compresor que no está estéril. Por eso que nosotros no usamos turbina después de hacer la sindesmotomía.
Bueno, después la quemadura, esto también, por ejemplo, es en el labio inferior, tiene que ver en cuanto al uso de la pieza de mano en extracciones de terceros molares, por ejemplo, inferiores. Tiene que ver también con el tema de que la pieza de mano en realidad empieza a levantar temperatura, que eso no es lo normal en realidad. Piezas de mano que están en buen estado generalmente no levantan tanta temperatura, pero hay un tema de que nosotros, o sea, el operador que está realizando la exodoncia, tiene guantes, y a veces la percepción de la temperatura no es muy buena. Incluso el paciente tiene la anestesia, que tampoco nos va a ayudar, o sea, no nos va a guiar. Y bueno, en el momento que nosotros nos dimos cuenta que la pieza de mano levantó temperatura, o sea, ya es tarde. Para el paciente ahí ya puede haber sido generado esta lesión. Por eso es que siempre tener las cosas tipo lubricadas, en buen estado, y siempre ir controlando y viendo que no apoye tanto en el labio. Bueno, después también tenemos hemorragia, accidentes vasculonerviosos, hemorragia, equimosis, hematomas, lesión nerviosa, seccionamiento y compresión. El hematoma y la lesión nerviosa en realidad es más que nada, lo vamos a ver más quizás en complicaciones, porque inmediatamente estas cosas como que no pasan. Y la hemorragia en realidad, bueno, sí, la hemorragia es como una de las vedettes de la cirugía, es como que la cirugía y el sangrado van de la mano, ¿no? Pero bueno, el tema de la hemorragia es cuando ese sangrado ya es excesivo, que, o sea, llena la boca de sangre, es también algo, el paciente le genera tipo nerviosismo. Es un momento que, bueno, nosotros tenemos que mantener la calma y en principio ver, o sea, de dónde viene esa hemorragia. Si la hemorragia viene de los tejidos duros, o sea, si viene del alveolo, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar gasa a presión, o sea, colocar gasa intraalveolar a presión. Esta gasa tiene iodo de eugenol, se deja entre 4 días, y después se sigue el tratamiento de la hemorragia como si fuera una alveolitis, por eso lo vamos a ver después, incluso tienen un teórico exclusivo de eso, pero en principio la hemorragia de tejidos duros se va a tratar de esta manera, ¿tá? Una gasa intraalveolar a presión, y luego se va a seguir tratándose como si fuera una alveolitis. Y en cuanto, si viene una hemorragia de tejidos blandos, ahí una sutura ya es suficiente como para cohibir esa hemorragia. Después también recordar que existen elementos hemostáticos, esponjas de colágeno, fibrina, etcétera, que te pueden llegar a ayudar a que ese coágulo se forme, pero en principio con estas maniobras locales, o sea, estamos bien, funciona. Bueno, esto es lo que les hablaba en cuanto al hematoma, que en realidad esto lo vamos a ver más que nada como complicación. Esto no será inmediato después de nuestra técnica quirúrgica. Y bueno, recordar que hay pacientes que tienen más tendencia a desarrollar este tipo de patologías, o sea, pacientes añosos que tienen fragilidad vascular. Esto en realidad no pasa nada, o sea, hay que ir controlándolo en el tiempo, le podemos decir al paciente que se aplique paños tibios, o sea, o calor, se va a ir reabsorbiendo. Los hematomas pueden ser que por gravedad y por el tiempo vayan bajando, y puede llegar incluso hasta pasar el cuello. Todas esas cosas hay que hablarlo con el paciente y explicarle para que no se asuste. Después, bueno, accidentes sobre el operador y el ayudante. Podemos tener punción, corte. Esto va todo de la mano con el teórico que dio Sergio de bioseguridad. Trabajar de una manera ergonómica, la mesa tenerla ordenada, con todo el instrumental dispuesto de manera en que lo vayamos a ir utilizando. Prestar súper atención en cuanto al descartar del instrumental, a la limpieza, todo lo que es punzo cortante, descartarlo de una manera correcta. Después, accidentes de dilución y aspiración de cuerpos extraños. Recordar que siempre previo a cualquier acto quirúrgico, nosotros le debemos pedir al paciente que se saque todo lo que esté en boca que sea tipo removible, ya sea prótesis, piercing, lo que sea. Pero también puede pasar que se pueda llegar a deglutir o aspirar hasta su propio diente. Estamos realizando una exodoncia, se nos resbala y bueno, puede pasar. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es identificar en qué vía está, si en la vía aérea o en la vía digestiva. Si está en la vía digestiva, en realidad, nosotros no es que sea de mayor importancia. Por ejemplo, acá ven que esta pieza está tipo en el intestino. Nosotros no nos genera como mayor riesgo, simplemente se espera como el reloj biológico del paciente y que él lo expulse, o sea, fisiológicamente,
pero sí es importante como ir controlando el avance de estas piezas, o en este caso pieza, porque es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque digo que es importante no solamente esperarlo, mandarlo a su casa y esperamos. Porque si esa pieza, por ejemplo, que se deglutió, puede haber sido, no sé, un perno, que tenga algo metálico, y puede llegar a generar alguna perforación en cuanto al intestino. Por eso es importante ir controlándolo y siempre, bueno, tener una interconsulta con el médico. Y en cuanto a la aspiración, ahí sí ya es algo de mayor riesgo. El paciente van a ver que ahí van a empezar a tener signos de todos, van a empezar a toser, y eso sí ya es de mayor riesgo, y ahí debemos acompañar al paciente, a la mutualista, a su servicio médico, porque eso sí ya es alto riesgo, y bueno, hay que hacer un tratamiento, o sea, tienen que operar. Bueno, y ahí pasaríamos a las complicaciones. No sé si llegan a... ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí. Bueno, me tocó a mí, Claudia. Dicen que sí. Está. Bueno, siguiendo un poquito con lo que hablaba Claudia, y para recalcarles el concepto de la diferencia entre lo que nosotros llamamos complicaciones y accidentes, les recuerdo que cuando hablamos de Claudia ahora lo que habló hasta ahora fue de accidentes, o sea, todos los sucesos o eventos adversos que ocurren en el momento que nosotros estamos haciendo el procedimiento de la exodoncia. ¿tá? Las complicaciones son todos los sucesos, eventos adversos que ocurren horas después o días después. ¿tá? O sea, son más allá en el tiempo luego de que estamos haciendo el procedimiento. Y hay una serie de complicaciones. Ahí también están numeradas las complicaciones infecciosas, las dividimos también en diferentes tipos de complicaciones, como vamos viviendo ahora. Y el primer capítulo está dentro de las complicaciones infecciosas. Y ahí tienen alveolitis, tienen celulitis, tienen el capítulo de las adenitis, lo que son las osteitis, sinusitis. ¿tá? Todos esos citis se refieren a inflamación de cierto tejido. Inflamación de cierto tejido, sea ganglionar, sea celular, sea óseo, que posteriormente se va a infectar. ¿tá? También hay otra complicación que se llama trismus, que ustedes ya la conocen, y otra más abajo que no llegué a leer, pero que era absceso retardado. También es una complicación infecciosa que la vamos ahora después la miramos. Entonces, a ver, pasame la siguiente, Claudia. Dentro de lo que son las alveolitis, ya la alveolitis quizás de las complicaciones que se les puede presentar en una exodoncia es la más común. ¿tá? El otro accidente, más que complicación, o sea, el otro evento adverso que es bastante frecuente, es el que hoy Carrera les hablaba de la fractura de la pieza dental, de la raíz, del ápice, de la fractura de la tabla alveolar. Esos son accidentes que se dan con frecuencia. ¿tá? Y dentro de las complicaciones, quizá el que se da con más frecuencia es la alveolitis. Y ustedes tienen que tener un concepto claro, igual van a tener como es una complicación que es bastante frecuente y a la cual yo pienso que algún caso de alveolitis van a llegar a ver en la clínica, si Dios quiere, cuando comencemos, y si no van a ver en algún momento de su carrera seguramente, se da con frecuencia y tienen que tener en cuenta de que la alveolitis en sí no es una complicación infecciosa. ¿tá? Cuando tengan el teórico específico de alveolitis, que les decía que lo van a tener por su importancia que tiene el tema, ¿tá? Se les va a aclarar que no es una complicación infecciosa de por sí. La alveolitis, por definición, es una complicación en la cicatrización.
¿tá? Es una complicación en la cicatrización post-exodoncia. ¿Tá? Entonces, hablamos de que es una complicación de la cicatrización, que luego sí se puede infectar ese alvéolo vacío en su intento de cicatrizar, ¿tá? En su intento de formar el coágulo, ¿tá? Va a haber un fracaso en ese intento y no va a cicatrizar y después sí se va a infectar. ¿Tá? Pero eso tienen que tener un concepto claro, y en los libros figura como complicación infecciosa, pero en principio y en su inicio la alveolitis es una complicación de la cicatrización que después ese alvéolo se infecta. ¿Tá? Concepto importante de la alveolitis, lo que tienen que conocer es eso, que o al ser una complicación de la cicatrización, o el coágulo no se forma directamente, o el coágulo en el alvéolo se forma pero se pierde, y ahí comienza la alveolitis. ¿Tá? Otro conocimiento que después en el teórico lo van a ver, cuando Garay se los diga con mucho más, les va a dar mucho más conocimiento y teórico, va a ser un teórico especial de eso. Otro concepto que tienen que tener de la alveolitis es que se presenta, lo más habitual es que se presente a los 4 días aproximadamente de la exodoncia. ¿Tá? O sea que eso es muy común, aunque se puede presentar más días posteriores o se puede presentar días previos también. ¿Tá? Y hay varias formas de alveolitis, varios cuadros clínicos, ¿tá? Y hay una sintomatología particular. Según el cuadro clínico, el paciente podrá estar dolorido o no dolorido. ¿Tá? Pero eso lo van a ver más en el teórico. Y lo otro que tienen que saber de la alveolitis, pasame la siguiente, a ver Claudia, es diagnosticarla. Bueno, ahí tienen ustedes 3 imágenes, 6 imágenes, que ven en la imagen de más a la izquierda cómo se presenta ese alvéolo en su intento de cicatrización. ¿Tá? Se ha perdido el coágulo, ¿tá? Hay un tejido de granulación que intenta formarse, pero no logra formarse completamente, entonces tienen un alvéolo que puede estar parcialmente completo o parcialmente lleno o totalmente vacío también. ¿Tá? Y la característica de esta alveolitis, generalmente la seca, es que el paciente está con mucho dolor. ¿Tá? Se presenta con mucho dolor. El otro cuadro clínico básico, ¿tá? De la alveolitis es la alveolitis granulomatosa, que el paciente no tiene tanto dolor. ¿Tá? Las dos se tratan de la misma manera, y ustedes quédense en principio con este gran tratamiento de la alveolitis. Se presenta, como ven en esa foto de la izquierda, un alvéolo con un tejido que no se ha formado completamente, ¿tá? Como les muestra ahí Claudia con el mouse. El paciente está muy dolorido, tiene halitosis, olor fétido, no se lo puede, hay todo un enrojecimiento de la encía alrededor de la encía que rodea el alvéolo. Hay como un exudado en el alvéolo también por ese tejido mal formado, ese intento en cicatrizar que no se logra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente el paciente viene por dolor, entonces nosotros tenemos que tratar el dolor y además encaminar a ese alvéolo para que comience a cicatrizar correctamente. ¿Tá? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se preconiza la anestesia, ¿ah? La anestesia regional, como ustedes ya saben. Después van a ver por qué se preconiza la anestesia regional, en el teórico lo van a repasar un poco más, pero se preconiza la anestesia regional. Vamos a tener que lavar ese alvéolo. ¿Tá? Ustedes van a encontrar en algunos libros que les puede hablar de curetaje del alvéolo para eliminar ese tejido de granulación mal formado, ese intento, el tejido que no está correctamente formado. El curetaje nosotros no lo preconizamos, y en general tienen que tener cuidado con eso, porque ustedes no pueden tocar mucho las paredes alveolares. Con la cureta ósea tienen que ir limpiando ese tejido mal formado, ese tejido de granulación que hay dentro del alvéolo,
pero sin tocar las paredes. ¿Qué quiere decir eso? Que el curetaje que se hace es un curetaje muy suave, muy sutil, nunca un curetaje fuerte. La palabra curetaje está entre comillas. ¿Vamos? Entonces el curetaje, ojo con eso. Se lava el alvéolo, como ven ahí en la segunda imagen. Ahí ven la cureta que está trabajando en la otra imagen. Y después que ese alvéolo fue limpiado con suavidad, lavado con suavidad, eliminado todo ese tejido malformado y necrótico y putrefacto, se va a colocar una medicación, que hay muchas, lo van a ver mucho más detallado en el teórico. Esto es lo que se hace muchísimos años y da muy buenos resultados, y es que se coloca en ese alvéolo vacío, ¿tá?, una medicación que se llama una gasa iodoformada y eugenolizada. ¿Qué es lo que se busca con el iodoformo y con el eugenol y colocando esos medicamentos con la gasa? Es estimular a que el organismo empiece a formar un nuevo tejido y empiece a llenar ese alvéolo. Y además que el paciente se vaya sin dolor, y que el dolor no le vuelva. ¿Estamos? Por eso se coloca el eugenol embebido en esa gasa, porque es un analgésico importante, y el iodoformo, que es un antiputrescente y que estimula a que no haya infección y estimula al cierre de los tejidos. Hay otros medicamentos actualmente que se manejan, lo van a ver, como les decía yo, en el teórico. Pero en principio váyanse con este concepto general. Y es muy importante que esa gasa que ponen con iodoformo y con eugenol, se habla de que la ponen en forma de acordeón, porque va rellenando él o los alvéolos. En caso de que sea una pieza multiradicular, va una por alvéolo, o a veces, si son muchas piezas dentarias las que se exodonciaron, se pone una en cada alvéolo. Y va sin presión, sin presión, a diferencia del tratamiento de una hemorragia, que lo que nosotros buscamos en el tratamiento de una hemorragia es cohibir la hemorragia, es comprimir. Cuando nosotros hacemos un tratamiento de una hemorragia, comprimimos la zona, o sea que esa gasa va a presión. En una alveolitis no, porque nosotros lo que buscamos es darle espacio al tejido para que vaya creciendo y vaya empezando la cicatrización fallida en un nuevo intento. Entonces, esa gasa, le repito, en el tratamiento de las alveolitis, cuando se opta por este tratamiento, va sin presión, en acordeón, en cada alvéolo y con esa medicación que hablamos. Como ven ahí. Esa gasa no se sale, queda ahí, protegida, y esa gasa va a tener que ser cambiada aproximadamente a los 4 días. Aproximadamente a los 4 días. En ese recambio ya el paciente habitualmente no, nunca precisa que le demos nuevamente anestesia. Se retira esa gasa, se puede lavar o no, y se vuelve a colocar otra un poquitito más, más aliviada, con menos presión que la primera y más pequeña, de manera de que el tejido que ya se formó y que está llenando ese alvéolo se siga formando y de a poco vaya rellenando ese alvéolo. Ya el paciente va a estar sin síntomas prácticamente, o casi asintomático, y en cuanto al dolor, y bueno, y esa gasa podrá haber un tercer recambio o no, según el grado de dolor que tenga el paciente y según cómo vaya cicatrizando el paciente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a controlar en los pacientes y definir y determinar cuántas veces cambiamos una gasa, 2, 3, y bueno, y qué es lo que buscamos en cada cambio. Pasame la otra, Claudia. Otra complicación infecciosa que veían en el cartelito era la celulitis. ¿Qué es la celulitis? Bueno, a grandes rasgos la celulitis es la inflamación del tejido celular. Esa inflamación, posteriormente, con los sucesivos días, el acontecimiento de los días, el pasar de los días, se va a transformar en lo que es una infección. O sea, el tejido celular está distribuido por toda la región de la cara, boca y región perioral. Entonces, cuando nosotros hacemos una extracción, ese alvéolo puede no cicatrizar, dar una alveolitis, y esa alveolitis, como veíamos recién, si no es tratada,
dar una respuesta más regional, que es esto que tenemos aquí, una celulitis. Y la celulitis va a haber una tumefacción. Clínicamente el paciente tiene una tumefacción, como ven ahí en la mejilla no, en la zona geniana se llama eso, derecha del paciente. Hay una tumefacción que abarca toda la zona geniana. La zona geniana va desde el arco cigomático hasta el borde inferior de la mandíbula. Entonces, cuando hay una tumefacción en esa zona geniana, ¿qué quiere decir? Que hay una respuesta de ese tejido celular. Hay una celulitis. Hay varios tipos de celulitis, lo que son las celulitis agudas, lo que son las celulitis subagudas, lo que son las celulitis crónicas. Dentro de la celulitis aguda, y eso ustedes van a tener que ir a los libros a estudiar un poquito más de celulitis, tienen dos grandes capítulos, las serosas y las purulentas. ¿Qué quiere decir? Como toda etapa de la inflamación, la primera etapa de la respuesta es la respuesta serosa. En general, en una respuesta serosa no hay pus, pero esa respuesta serosa de ese tejido celular, si no recibe un tratamiento, por la evolución propia de esa inflamación-infección, va a transformarse en una infección purulenta. Y eso entre 24, 48, 72 horas, algunas horas más, algunas horas menos. Eso es lo que se llama celulitis aguda, en forma serosa o en forma purulenta. Si esto no lo tratamos, puede pasar a formas más graves de celulitis o cronificarse, o sea, pasar a un proceso crónico. Todos los procesos crónicos son los que conllevan más días, más tiempo, y los agudos son los que se dan en el momento, horas, días, horas, 48 horas, no más que eso, 72 horas. Y esto que ven acá es una celulitis a punto de partida de un problema infeccioso relacionado a la exodoncia. ¿Cuál es? La alveolitis. También hay celulitis a punto de partida de procesos periapicales, de infecciones que hay a nivel periapical. Y bueno, y de otras muchas causas. En este caso, la celulitis, como venimos hablando de complicaciones de la exodoncia, el diente ya no está, generalmente son debidas a una alveolitis que da una respuesta regional tipo celulitis. Pasame la otra. Esto es otro tipo de celulitis, que yo les decía, la celulitis que veíamos recién es un proceso agudo, una respuesta aguda de días. Esto ya es un proceso crónico. Se caracteriza porque no hay tanto dolor, no hay tanto quizás decaimiento general del paciente, como en la otra. ¿Por qué? Porque el pus ya tomó un trayecto, fistulizó, y bueno, y va buscando un camino por donde drenar. Entonces el sistema inmune también se defiende, y esa infección va buscando un camino hasta que drena. Generalmente este tipo de celulitis no está relacionada a una alveolitis. Generalmente este tipo de celulitis se relacionan a procesos dentarios, pero como estamos hablando de celulitis, está bueno que lo tengan presente y ya vayan entrando en el tema de la celulitis, de lo que son las celulitis agudas, de lo que son las celulitis crónicas. Los tratamientos de una celulitis aguda es distinta a la crónica. Básicamente se trata de la celulitis aguda, se trata de forma general. Primero hay que eliminar la causa. En el caso que el diente ya no está la causa, pero sí va a haber que tratar la alveolitis si es debida a la alveolitis. Es bastante común la celulitis a punto partido de una alveolitis. Y va a haber que hacer, por supuesto, tratar la alveolitis y una medicación de punto de vista general de antibiótico-terapia. En los casos de este tipo de celulitis crónica, esto es para que ustedes entren en el tema de la celulitis crónica, siempre va a haber que buscar un drenaje, como ven ahí, se hace una anestesia, y acá es muy importante, cuando hablábamos nosotros, este es el caso que se puede aplicar la circuinyección. Yo la otra vez hablaba con los estudiantes en un teórico práctico y les explicaba la circuinyección y les decía que se hacen drenajes. Por ejemplo, la circuinyección, si ustedes recuerdan, es una anestesia de tipo terminal,
una anestesia infiltrativa terminal. Tienen la intrapulpar, tienen varios tipos. Uno de ellos es la circuinyección. En este tipo de casos se utiliza la circuinyección. O sea, se hace una inyección en la zona que vamos a hacer el drenaje, donde vamos a incidir con el bisturí, como ven ahí en la segunda imagen, que se incide, se busca el drenaje con una pinza hemostática, una americana también puede ser, y drena el pus. Pero para hacer eso hay que dar una anestesia. Y la anestesia de elección en estos casos es la circuinyección. ¿Por qué? Porque se hace una especie de rombo, desde delante hacia atrás, y se circunda toda la superficie. No se va tanto en profundidad, sino en superficie. Pasame la siguiente, Claudia. El otro tipo de complicaciones, pasaba para atrás, las adenitis. En general, cuando hay una complicación infecciosa, va a haber una respuesta ganglionar, pero a veces esa respuesta puede ser, en general no se da, pero puede ser de importancia que haya que tratar también desde el punto de vista general con antibiótico-terapia al paciente. Y en general cuando hay alveolitis, cuando hay celulitis, se da también una respuesta ganglionar. La sinusitis es la inflamación de la mucosa del seno maxilar. A ver si tenemos alguna imagen de eso, Claudia, ¿no? De la sinusitis más adelante. Sí, no, ahora no. Está. El trismus, que nosotros lo vimos cuando dimos eventos adversos de la anestesia, se les nombró el trismus. El trismus, si ustedes recuerdan, es la disminución de la apertura bucal. Hay una alteración en la apertura normal bucal. A eso se le denomina trismus. Las causas del trismus pueden ser variadas, puede ser muscular, y puede ser articular, y puede ser también, y una de las que habíamos nombrado cuando hablamos de trismus, es infecciosa. Y acá tienen la causa infecciosa. Cuando hay una infección en la zona, que hace que el paciente no pueda abrir correctamente la boca. Generalmente porque produce y va acompañada de una tumefacción, un espasmo muscular, pero en definitiva esa complicación infecciosa que se da en algunos sectores de la boca, produce una alteración en la apertura bucal. ¿En qué sector? Y bueno, el sector es el que abarca los músculos que involucran la apertura bucal. Por ejemplo, una infección en el espacio ptérigo-alveolar. Puede suceder que afecte lo que es la parte muscular, el músculo pterigoideo, y haga que dé como consecuencia un trismus, una complicación infecciosa de la exodoncia. Y el absceso retardado, que es la última complicación infecciosa que tenemos ahí, se le llama a una complicación infecciosa, generalmente se la relaciona cuando se hacen exodoncias de piezas retenidas, y generalmente no, o quizá en el 90% o 100% de las veces está relacionada a una infección que se da luego de la exodoncia de los cordales, de los molares inferiores, de las piezas 38 y 48, que en general cuando están retenidas. ¿Por qué? Porque y generalmente cuando están retenidas en una profundidad importante en el maxilar, hacen un postoperatorio en donde en el intento de cicatrizar, mismo la gravedad no ayuda, por eso se da más en esa zona que en el maxilar superior, por ejemplo, hace que no se forme un correcto coágulo y se forma una infección, y se llama retardada porque generalmente se da después de las 2 semanas, a veces hasta el mes, o incluso más, de haber hecho la cirugía del tercer molar inferior. Se presenta una infección en la zona del tercer molar inferior, que con un drenaje por dicha zona donde se hizo la exodoncia, o sea, la pieza ya no está, pero se presentó una infección por las mismas características de la anatomía de la zona y del defecto que queda. A veces se da también porque quedan restos de virus, porque no se lava bien la zona quirúrgica y quedan entre el colgajo y la rama
virutas óseas, detrimentos que favorecen la infección. Y por eso es que esa infección no se da inmediata, sino que se da a los días, a las semanas después. ¿Tá? Seguime la otra. Complicaciones vasculares. Claudia les habló hoy de accidentes vasculares. ¿Tá? El accidente vascular por más común y la vedette es la hemorragia. ¿Tá? Ahora, y hoy ella les explicaba, cuando vieron accidentes, que también tienen el hematoma y la equimosis. O sea, una imagen de una señora y un chiquilín, ¿tá? Con un hematoma importante que bajaba hasta el cuello. Esa es la verdadera complicación vascular. ¿Tá? La hemorragia como complicación se puede dar, o sea, ¿qué quiere decir? Que la hemorragia, el sangrado, no se presenta en el momento de la cirugía, sino que se presenta días después. Puede ocurrir en algunos pacientes con alguna alteración, o en pacientes que no sigan las indicaciones, puede ocurrir. Pero lo más común como complicación vascular, ¿tá? Es el hematoma y la equimosis. Llamar la complicación, y bueno, nosotros cuando hacemos una cirugía tenemos un micrófono abierto ahí. Profe, disculpa, hay un micrófono abierto. Cuando hacemos exodoncias simples, en general no van a dar, no van a dar complicaciones vasculares tipo hematomas o equimosis. Puede haberlas, pero en general no la van a dar. Se relaciona un hematoma posoperatorio, hay dos factores que lo pueden desencadenar, importantes. La edad del paciente, cuanto más añosos, más riesgo de que el paciente tenga un hematoma, ¿tá? Y el otro factor es el tipo de cirugía, ¿tá? O hay cirugías en determinadas zonas de la boca que se caracterizan porque tienen más riesgo de producir un hematoma como complicación, como es el tercer molar inferior, por ejemplo, sí, esa, y una exodoncia simple en general no van a tener mucha probabilidad de producir un hematoma. Ahora, si es un paciente añoso, ¿tá? Con cierta fragilidad capilar, puede que aparezca algún grado de hematoma. Entonces, hay dos factores que siempre están en la balanza: la cirugía y cómo hacemos nosotros la cirugía, ¿tá? El trauma que producimos en la cirugía, el tipo de cirugía que realizamos, la zona donde es la cirugía, y el factor paciente, que es muy importante, ¿tá? En cuanto a la edad del paciente y a la patología de base que pueda tener. Ojo con eso. ¿Tá? Pasame la siguiente, Claudia. Importante de las complicaciones de hematoma: una complicación deja de ser una complicación cuando nosotros ya sabemos qué va a pasar. Cuando nosotros le decimos al paciente que le va a pasar un hematoma, ya no es tan, como ya lo sabemos, no es tan, deja de ser una complicación. ¿Ah? Complicaciones nerviosas. Ahí leen ustedes, y musculares. Dentro de las complicaciones nerviosas, la neuropraxis, la axonotmesis, la neuromesis. ¿Ah? ¿Qué son? Bueno, son complicaciones. La neuropraxis es cuando hay la fibra nerviosa, hay una compresión o un estiramiento de una fibra nerviosa. Entonces, imagínense en qué situación, no sé si se imagina, pero piensen, en qué situación nosotros, realizando una exodoncia, podemos llegar a afectar un nervio. ¿Tá? La vedette de eso es el nervio relacionado, es el alveolar inferior, y la exodoncia de los cordales inferiores o los terceros molares inferiores, y cuanto más profundo estén, más riesgo hay de tener una relación con el nervio alveolar inferior. ¿Ah? Hay casos descritos en la literatura de piezas de terceros molares erupcionados con relación con el nervio alveolar inferior. Por eso es tan importante el diagnóstico imagenológico. ¿Ah? Es el caso más común de una exodoncia y que tengamos riesgo de producir una alteración nerviosa, ¿ah? O sea, el alveolar inferior.
La neuropraxis, ¿qué es entonces? Es cuando hay una relación íntima entre los ápices de esa pieza y el nervio alveolar inferior, de manera que se agrede el nervio, pero con un estiramiento o con una compresión, sin perder la continuidad de la fibra nerviosa. Puede haber alguna alteración a nivel de la vaina de mielina, pero no más que eso. Es la complicación de menor gravedad. Eso se recupera de esa situación el paciente siempre, porque no hay una ruptura de las fibras. La axonognesis es un poquito más grave. Es cuando hay una ruptura en el axón del nervio, no hay una pérdida de la continuidad total entre un extremo y otro de la fibra nerviosa, como es el caso de la neurognesis, pero en la axonognesis hay alteración en el axón, pero se mantiene la fibra nerviosa unida. Entonces eso tiene grandes chances, si el paciente es joven, mejor aún, de reparación. Y la neurognesis es cuando hay una separación total entre los dos cabos, hay un corte entre la fibra nerviosa, y eso ya requiere de una cirugía para volver a unir esos cabos. Hay casos descritos en la literatura, pero son microcirugías muy complicadas, y ya en esos casos la recuperación es mucho más compleja. ¿Qué va a dar la neurognesis, la axonognesis, la neurognesis o la neuropraxis? Y van a dar síntomas. O sea, el paciente va a tener o lo que se llama parestesia, o lo que se llama disestesia, o lo que se llama anestesia, o hiperanestesia, o hipo-hiperanestesia. Esos son síntomas que tiene el paciente, y que están relacionados, cuando se da uno u otro, están relacionados a en qué gravedad fue afectado el nervio. La parestesia es una alteración de la sensibilidad. Por ejemplo, ustedes imagínense que yo hago una neuropraxis, hago un estiramiento porque el ápice del diente estaba en relación con el alveolar inferior, entonces cuando hago la exodoncia, hago un estiramiento del nervio, seguramente ese paciente pueda tener una parestesia, que es una alteración en la sensación, o sea, en la sensibilidad. Va a tener sensación de hormigueo, de hinchazón, de quemazón del labio, en toda la zona que está inervada por el nervio. La disestesia es diferente, porque la disestesia es una alteración sensorial, o sea, el paciente, como no se siente el labio, es más grave, se puede morder ese labio, es más profunda, si quieren llamarla de alguna manera. Y la anestesia es una pérdida total de la sensación. El paciente no siente absolutamente nada del labio. O sea, se toca con el dedo, la parte táctil no la siente, la parte dolorosa no la siente, ninguna transmisión de la sensibilidad. Y se produce en general cuando hay una mayor gravedad de esa alteración de la fibra. Por eso es tan importante el diagnóstico de qué alteración tengamos. Y la hiperestesia o hiperestesia, la hiperestesia es cuando tenemos una respuesta exagerada de los estímulos, que muchas veces se dan, y es muy desagradable para el paciente, es feo. El paciente se toca el labio, por ejemplo, y en vez de sentir una sensación de tacto, siente un dolor, algo que le irradia, una quemazón, un pinchazo, o sea, es una respuesta exagerada ante un estímulo. Eso es peor todavía, porque además de tener toda la zona anestesiada, tiene una hiperestesia donde ante cualquier estímulo tiene un fogonazo, que son verdaderos dolores importantes. Esto para que más o menos entiendan ustedes, van a tener que ir a los libros a buscar estos términos, qué es una u otra definición. Musculares, ahí volvemos a tener como complicación musculares al trismus, que es lo que yo me adelantaba y les explicaba un poquito de lo que era el trismus. Pasar a la siguiente, Claudia. Y después tienen, y esto es importante, hay complicaciones. Estas son todas complicaciones de orden local, obviamente, ¿no? Todas de orden loco-regional, le diría yo. Pero hay otras complicaciones infecciosas de orden general. La endocarditis bacteriana
y la septicemia. La septicemia es extremadamente rara, hoy en día es más rara aún, hoy en día ya desde hace unos años, pero hay casos en la literatura descritos de septicemia. O sea, hay una invasión de gérmenes microbianos que la septicemia se caracteriza porque esos microorganismos son de alta virulencia, ¿tá? Y invaden todos los tejidos en forma rápida, ¿tá? El paciente en una septicemia generalmente tiene grandes chances de fallecer porque todo su organismo está abarcado por la infección. O sea que tenemos que introducir, ¿ah? A punto de partida de esa exodoncia que nosotros realizamos, o se introduce algún microorganismo que pueda comenzar a afectar a todo el organismo de ese paciente. Los pacientes terminan internados generalmente, hay septicemias de otras causas, habrán escuchado ustedes, y bueno, relacionado a la exodoncia, es extremadamente rara, pero hay que tener cuidado. Y hablando de introducir microorganismos, el cuidado, volviendo a lo que son las normas de bioseguridad, por eso es que nosotros siempre insistimos, y ustedes están en este año particular aprendiendo, empezando a lo que es la cirugía, y somos tan cautelosos con la bioseguridad, y tan cautelosos que ustedes vayan aprendiendo con lo que son la realización de los campos externos, la colocación de los campos externos, la realización del campo, perdón, la realización del campo externo, la colocación de los campos y la realización del campo interno. ¿Para qué es eso? Para disminuir toda la carga microbiana que nosotros traemos desde la calle, ¿tá? La carga microbiana que tenemos en la piel y la carga microbiana que tenemos dentro de la boca, ¿tá? Y cuando nosotros hacemos todos esos campos y que terminamos en lo que es el campo interno previo a la anestesia, es muy importante todo esto, ¿tá? Más aún, ¿tá? Cuando hay pacientes que traen una boca con una sepsis bucal importante. La anestesia será importante, es muy importante. La exodoncia será importante realizarla con una boca séptica o no séptica, es muy importante por todo esto. Que no quiere decir que porque se dé con muy baja frecuencia no vaya a ocurrir. Entonces el procedimiento ese que estamos hablando de los campos, la bioseguridad, tenemos que tener siempre, ¿tá? Es una matemática que después la hacemos mentalmente, ¿tá? Hay técnicas de anestesia que tienen más riesgo de introducir microorganismos al medio interno, que cuando dimos anestesia, yo se las repaso, eran la técnica de la guardia, a boca cerrada, se da boca cerrada porque el paciente tiene alguna infección que no le permite abrir la boca, ¿tá? Entonces ya estamos puncionando a un paciente en una boca sin una correcta higiene y además con una infección agregada de algún proceso infeccioso que trae el paciente. Entonces, todos cuidado, desde los campos, y cuando vamos a la anestesia, cuidado de no arrastrar gérmenes hacia el interior. Y hay otra técnica de anestesia, que el paciente abre perfectamente la boca, y esto grábenselo porque les va a pasar, y les va a pasar, y nos sigue pasando. Cuando vamos a dar la técnica de la alveolar inferior del inside west, ¿tá? Es muy común que la lengua se interponga en nuestro camino cuando vamos a hacer la punción, ¿tá? Cuando nosotros avanzamos con la aguja para hacer la punción, es muy común que toquemos la lengua, el dorso de la lengua. Perdón, le pido disculpas. Vamos a silenciar esto. Que toquemos el dorso de la lengua, y el dorso de la lengua está lleno de gérmenes, ¿tá? Entonces tenemos que tener ese cuidado, además de que tenemos que haber hecho campo interno a la lengua también, no se olviden de la lengua, ¿tá? Eso con respecto a septicemia. Y con respecto a la complicación infecciosa, lo que es la endocarditis bacteriana, es un gran capítulo, ¿tá? Yo simplemente lo que le voy a decir de endocarditis es que es una infección del endocardio que se da porque la mayoría de las veces es porque el paciente tiene una condición previa, ¿tá? Que hace que cuando una condición previa a nivel cardíaco en general, ustedes habrán sentido nombrar de lo que es la fiebre reumática, que puede lastimar al corazón, lame las arterias y lastima al corazón. Hay una clasificación de pacientes
en los cuales hay afectaciones cardíacas que hacen que ese paciente, o valvulares, perdón, que hacen que ese paciente tenga, o antecedentes de otras enfermedades cardíacas también, ¿tá? Son 4 grupos de pacientes que hacen que ese paciente tenga cierto riesgo a desarrollar endocarditis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una extracción, una exodoncia dental, vamos a estar haciendo una bacteriemia. ¿Qué es una bacteriemia? Se van a estar introduciendo bacterias al torrente sanguíneo, siempre, ¿tá? Cada vez que hacemos o una punción, en mucho menor grado, o una exodoncia, en mucho mayor grado, o un colgajo, en mayor grado aún, hacemos una bacteriemia, o sea, pasan bacterias que tenemos en la boca para el torrente sanguíneo. Esas bacterias pueden circular y no pasa absolutamente nada. Pero en algunos pacientes que tienen una condición de riesgo, ¿tá? Y esto lo van a tener que estudiar bien el libro, le digo a grandes rasgos, pacientes portadores de prótesis valvulares, pacientes con enfermedades congénitas o adquiridas que dejan secuelas a nivel cardíaco, la fiebre reumática cuando deja secuela a nivel cardíaco, el prolapso de válvula hoy está discutido, en los últimos protocolos en algunos casos sí, en otros no, pero hay una lista de pacientes con alteraciones cardíacas que, ¿qué pasa? Y acuérdense de los que tienen válvulas protésicas a nivel cardíaco, también, esos microorganismos que pasan al torrente sanguíneo se pueden alojar en esos defectos, ¿tá? Cardíacos, y producir lo que se llama la endocarditis bacteriana, ¿tá? Es una enfermedad mortal que, bueno, si se trata al paciente, obviamente que necesita internación, puede evolucionar favorablemente, pero muchas veces puede evolucionar no favorablemente. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de en qué paciente vamos a hacer un protocolo antibiótico previo a esa exodoncia, que se llama protocolo para prevenir la endocarditis bacteriana, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esa serie de pacientes que están catalogados en los últimos protocolos de prevención de la endocarditis, en esos pacientes tenemos que dar un antibiótico previo, ¿tá? El último protocolo les habla de la administración de amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. ¿Tá? ¿Para qué? Bueno, para que esas bacterias que ingresan en la bacteriemia sean destruidas antes de producir esa inflamación a nivel cardíaco. Entonces, se habla que en un paciente adulto hay un protocolo para niños, otro para adultos. En pacientes adultos el protocolo es de 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes. Y en los pacientes que son alérgicos a la amoxicilina no le podemos dar amoxicilina, tampoco le podemos dar ampicilina. Entonces en esos pacientes se da la clindamicina 600 miligramos 1 hora antes, como dosis única, ¿tá? Como dosis única, sin continuar en el tiempo. Hay muchos protocolos, historia de protocolos, ¿tá? De antibioticoterapia para prevenir la endocarditis bacteriana, pero lo más actual es eso. Es muy importante que conozcan esto porque tienen que hacer un protocolo previo profiláctico en esos pacientes de riesgo de endocarditis bacteriana. ¿Ah? Pasame la otra, Claudia. El dolor, bueno, como complicación el dolor, cuando es un dolor exagerado, lo podemos llamar que es una complicación. Generalmente va de la mano de lo que son las complicaciones infecciosas, generalmente lo que es la alveolitis. ¿Ah? La alveolitis es una complicación infecciosa que también tiene como complicación el dolor. Pero el dolor, cuando se habla de complicaciones, es un dolor intenso, ¿tá? No un dolor posoperatorio en el cual el paciente consume un analgésico que perfectamente lo podemos indicar para prevenir el dolor. Una cosa es el dolor intenso y otra cosa es la molestia. El dolor intenso obedece a que algo no está bien. Y generalmente va de la mano de procesos infecciosos, ¿no? De lo que hemos venido hablando en las otras complicaciones. A ver la otra, Claudia.
Hoy Claudia les hablaba de lo que era la comunicación bucosinusal. A ver si le podemos transmitir un concepto. La comunicación bucosinusal, que Claudia les mostró unos casos, es cuando se presenta a punto de partida de una exodoncia una comunicación entre lo que es la cavidad bucal y el seno maxilar. Esa comunicación entre el seno maxilar y la cavidad bucal puede deberse a que nosotros realizamos una exodoncia y dejamos una comunicación porque ese ápice de ese molar que exodonciamos estaba relacionado con el piso del seno maxilar. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un diagnóstico paraclínico previo en todos los casos, pero en los casos que podemos tener o que estadísticamente tienen más relación con el seno maxilar, que son los primeros, los segundos molares, ¿tá? En ese orden, tenemos que pensar que puede haber una relación íntima. Entonces, vamos a irlo a estudiar, vamos a irlo a planificar y a pensar, bueno, puede haber una relación, vamos a hacer una radiografía. Entonces, una cosa es cuando nosotros exodonciamos la pieza y se presenta la comunicación, cómo la tratamos, y eso es un procedimiento relativamente sencillo que todos los tenemos que saber hacer. Otro tipo de comunicación bucosinusal es en aquellos casos, como les decía Claudia hoy, que el accidente es que nosotros impulsamos un molar o una raíz o un ápice al seno maxilar. Lo impulsamos porque trabajamos, en general es por trabajar con fuerzas intempestivas, por eso ojo con el elevador. Pero a veces pasa que hay patologías asociadas periapicales de cierta envergadura o relaciones importantes con el seno maxilar, que no es tanto la presión que uno ejerce, sino que es por la relación que hay, que ese ápice o esa raíz son impulsadas al seno maxilar. Ahí también se produce una comunicación bucosinusal, y el tratamiento va a ser distinto. Y el otro caso es cuando viene un paciente, esas dos situaciones tenemos que aprender a resolverlas en el momento, o por lo menos la primera, cuando nosotros nos traemos el molar con nosotros. Y en la otra situación que podemos tener es que venga un paciente que ya tiene una comunicación bucosinusal. Eso ya no es quizá es una cirugía de otra categorización, si queremos llamarlo, que no todos saben tratarla y bueno, creo que hay algún caso para ver para que ustedes, pero es diferente. Esto para que ustedes se ordenen en el tema comunicación bucosinusal cuando vayan al libro, en el tema que hay un capítulo entero de esto en el Gay Skoda, y para que ustedes se ordenen los conocimientos. La comunicación bucosinusal, cuando nosotros hacemos la exodoncia y se presenta ahí, pero el diente lo tenemos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros producimos una comunicación porque impulsamos algún fragmento, que es lo que hacemos, ese fragmento no puede quedar en el seno maxilar, y otra situación es cuando no hay ningún diente en el seno maxilar, o puede haberlo, pero ya es una comunicación crónica. El paciente tiene una perforación que comunica la boca con el seno maxilar, pero tiene meses o días o semanas. Pasá a la siguiente, Claudia. ¿Por qué no puede quedar una comunicación bucosinusal? Porque la mucosa del seno maxilar va a desarrollar una infección que se llama sinusitis. Y esa comunicación bucosinusal, ese pasaje, cuando nosotros hacemos la exodoncia del diente, exodonciamos el diente, y queda un pasaje de aire entre lo que es la boca y el seno maxilar, va a perpetuar, se va a formar una fístula, y no va a permitir el cierre, no se forma un coágulo correctamente, o mejor dicho, se forma una fístula entre el seno maxilar y la boca, si nosotros no estimulamos el cierre inmediato, por donde hay un pasaje de microorganismos y hay una contaminación en el seno maxilar, y por lo tanto hay una sinusitis maxilar. Entonces nosotros, si hacemos una exodoncia y constatamos una comunicación, tenemos que tratarla. Ahí tienen procedimientos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, gasa extraveolar en X, o en cruz, mejor dicho, placa obturatriz y plastias. Esos son los diferentes tipos de procedimientos para cómo tratamos una comunicación. Pásame la otra.
Cuidado meticuloso del coágulo, por eso se aumentó ahí el título. Lo que buscamos es cuidar, es estimular el coágulo. ¿Ah? Entonces, en el primer caso que nosotros, y esto es lo que ustedes tienen que aprender en el inicio, nosotros hacemos la exodoncia, constatamos una comunicación. Hay varias formas de constatarla. Nunca vamos a ir a introducir un instrumento en ese alvéolo que ven ahí de la pieza más posterior. Nunca vamos a ir a introducir un instrumento para ver si hay una comunicación o no, porque lo que vamos a hacer es o generarla nosotros o agrandarla si es que está. ¿Ah? Hay una maniobra que se llama maniobra de Valsalva y maniobra de contra Valsalva. Yo no sé si lo vieron eso en los otros teóricos, pero la maniobra lo que hace es intentar realizar que el paciente con la boca cerrada infle los cachetes, las mejillas, mejor dicho, ¿tá? Y el paciente, si tiene una comunicación entre lo que es la cavidad bucal y el seno maxilar, el aire, si intenta insuflarlo, va a perderse por la comunicación vía cavidad bucal, seno maxilar, fosa nasal. Recuerda que el seno maxilar y la fosa nasal están comunicadas por el ostium. Entonces, el aire se pierde. De ese lado el paciente no puede insuflar la mejilla, va a quedar de un lado y del lado de la comunicación no. Esa es una maniobra muy sencilla, es muy segura, pero no 100%, pero va muy segura. Y no estamos agrediendo ese alvéolo. Se llama maniobra de Valsalva. La maniobra de contra Valsalva es al revés, o sea, con la boca abierta, el paciente intenta sacar aire por la nariz, se obstruye la nariz con los dedos para que el aire no salga por la nariz, entonces lo que buscamos es que el aire vaya desde la nariz al seno maxilar y del seno maxilar a la boca. Con la boca abierta miramos el alvéolo y si hay una comunicación se va a producir un burbujeo en el alvéolo, que quiere decir que el aire está saliendo por ahí porque el paciente, como está intentando sacar el aire por la nariz y no puede porque la tiene obstruida, el aire sale por el alvéolo. Esa maniobra se llama contra Valsalva. Entonces, son dos maniobras distintas que sirven para tener un diagnóstico si hay una comunicación o no. Muchas veces el paciente le dice, pierdo el aire, él mismo se da cuenta. Constatada la comunicación, esas son las dos maniobras más comunes, lo que tenemos que estimular es la formación del coágulo. ¿Qué es lo que hacemos? Y algo que es sencillo y que funciona muy bien. Tenemos que intentar que se forme el coágulo para que no se perpetúe la comunicación. Se hace lo que se llama la sutura en cruz, que veían hoy en la diapo anterior. Esa sutura en cruz se da un punto, como ven ahí, desde mesio palatino hasta disto vestibular, y otro, a ver, pasa la otra, desde mesio vestibular hacia disto palatino. Por supuesto que o se hacen con dos suturas, o sea, dos agujas, o se hace una, se corta y se hace la segunda, para usar el mismo hilo. Esa sutura que ustedes ven ahí se hace superficial. ¿Por qué? Porque ahí, después que hicimos esa cruz, nosotros vamos a colocar esa gasa que ven ahí, y vamos a anudar el extremo mesio vestibular con el disto palatino, y el mesio palatino con el disto vestibular. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hace? Esa sutura en cruz o en hamaca, que se llama, es como las hamacas de los parques, o sea, queda una cruz por encima de la gasa y una cruz por debajo de la gasa. Lo que hace es que la gasa quede en forma extraalveolar, no adentro del alvéolo, extraalveolar, porque nosotros en el alvéolo queremos que se forme el coágulo, queremos que permanezca el coágulo. Entonces la gasa va extraalveolar. También se le puede colocar iodoformo y eugenol, con la misma función que en la alveolitis. Y lo que hace esa sutura en hamaca es que la gasa no se introduzca hacia el interior del alvéolo y tampoco se pierda, tampoco se caiga. Y ahí adentro de esa protección, de esa barrera que generamos entre la boca y el seno maxilar, y el alvéolo, no el seno maxilar, el alvéolo estaría la protección de la gasa,
se va a ir formando el coágulo. ¿Tá? Esa es la maniobra más sencilla, lo que se llama sutura en cruz o en hamaca. Pasame la otra. Otra forma de tratar una comunicación, ¿tá? Muchas veces los pacientes ya tienen una prótesis, ¿tá? Y esta forma es muy buena también. O se puede, si nosotros vamos, por ejemplo, a realizar una exodoncia, donde ya sabemos, diagnosticamos radiográficamente que tenemos muchas probabilidades de producir una comunicación mucosinusal, bueno, podemos confeccionar primero, tomamos una impresión del paciente, y se confecciona lo que es una placa, una placa de acrílico. O a veces se puede, con una prótesis que el paciente esté utilizando, también adaptar o modificar esa prótesis de manera que cubra la zona de la comunicación. ¿Ah? Esto es fabuloso. Obviamente que el acrílico no puede desbordar hacia dentro del alvéolo, ¿no? La hacemos previamente. O hacemos una plaquita de acrílico o modificamos una que tenga el paciente. Y de esa manera lo que hacemos es también proteger la zona y que no haya intercambio de pasaje de aire. ¿Ah? Amor, perdón lo que te dije, pero digo, oíme, yo te estaba hablando de una cosa y me Marcelo, saltaste otra, ¿no? tenés el micrófono abierto. Seguimos con la otra, Claudia, si podés. Y este es el capítulo de las plastias. ¿Ah? ¿Qué quiere decir las plastias? Es decir, nosotros hacemos un colgajo, ¿ah? Donde ese colgajo tiene que estar diseñado de tal manera para que luego de hacer la exodoncia, como ven acá en estas imágenes, luego de hacer la exodoncia, podamos elongar ese colgajo, como ven en este circulito del medio. ¿Ah? Nosotros hicimos varias exodoncias en este paciente, se constata que hay una comunicación, entonces, bueno, se hace un colgajo donde, una plastia, un colgajo donde se va a elongar, o sea, se hacen, miren lo que es esto, se cierran, se inciden, se hace un colgajo, una incisión mesial. Mostrarle, Claudia, ahí cuál es la incisión mesial, una incisión distal, ¿tá? Y una a nivel de la cresta. ¿Tá? Ese colgajo, ¿tá? Después que se hace la incisión, la diéresis, se hace el decolamiento, ¿tá? La separación del mucoperiósteo, como ven ahí, con una legra, ¿tá? Un periostótomo, una legra. Después que se separó, y ahí tienen tomándolo con la pinza de disección, ¿tá? y separándolo con un separador, se incide ahí donde les está mostrando Claudia, se incide ahí una incisión en el periósteo, una incisión con delicadeza, ¿ah? Para no quedarse con el colgajo en la pinza, se incide de manera que ese colgajo, cuando usted incide en el periósteo, se llama maniobra de Redman. Les permite elongarlo, ustedes tienen que llegar hasta donde le está mostrando Claudia ahí, tienen que llegar hasta palatino e introducirlo por debajo del mucoperiósteo palatino, ¿tá? Tipo un bolsillo. A ver si tenemos otra imagen, Claudia. Entonces se elonga el colgajo, ¿tá? Se elimina el epitelio que hay en el borde del extremo libre de ese colgajo, porque como va a quedar introducido por debajo del tejido, ese epitelio se tiene que eliminar. Y se introduce con dos suturas de tracción, ¿tá? Por debajo de ese tejido. Esto es muy seguro, ¿tá? Es muy seguro. Pero ya es una maniobra un tanto más complicada, ¿tá? ¿Y cuál elegimos nosotros? ¿Cuándo hacemos una? ¿Cuándo hacemos otra? Y bueno, quizás este tipo de cierre, ¿tá? Cuando nosotros contratamos una comunicación, nos vinimos con el diente, obviamente, no lo tenemos nosotros el diente, quizá podamos llegar a elegir este tipo de cierre de plastia cuando hay una comunicación bastante grande, voluminosa, ¿tá? Que quizá una gasa en hamaca o una placa obturatriz no dé resultado. Pero para comunicaciones pequeñas, para comunicaciones, o sea, de lo que sería pequeña, me refiero al tamaño de un ápice, ¿ah? De un alvéolo, de la parte
del ápice del alvéolo, una sutura en hamaca da resultado siempre cuando se realiza correctamente, sin introducir la grasa adentro, y la placa obturatriz también da mucho resultado. Ya cuando hay comunicaciones más grandes en tamaño, tanto mesiodistal como vestíbulo palatino son más grandes, o a veces, además del tamaño, lo otro que es muy importante es la profundidad, ¿tá? A veces es más importante la profundidad que el tamaño de la comunicación, y ahí podemos llegar a tener que hacer una plastia de esto, ¿tá? Cuando les digo profundidad, no es lo mismo una comunicación, o sea, un alvéolo alto, ¿tá? Que si hace, y la comunicación está arriba, que si hacen una comunicación en un alvéolo pequeño, ¿tá? Eso lo podemos llegar a ver con más detalle en los teóricos prácticos también. ¿Qué diferencia hay entre un alvéolo y otro? Bueno, esto es un poco más de plastia, son rotaciones de tejido, ¿tá? Transposiciones de tejido. Ahí abajo ven un colgajo. La otra vez hablábamos y a mí me preguntaban en el teórico práctico cuáles eran los colgajos arteriolizados, que eso se lo dieron, el Carrone creo que se los dio en el teórico, o sea que lo tienen colgado en la EVA, pero es cuando esa irrigación va con el colgajo, están arteriolizados, tienen una arteria donde la trasladan, ¿tá? Trasladan ese colgajo de esa manera. Y el ejemplo puede ser en este tipo de complicaciones, cuando hay una comunicación. No son muy utilizadas este tipo de plastias, pero a veces se la realizamos, ¿tá? Sobre todo esto se utiliza más bien en comunicaciones crónicas, ¿tá? Cuando el paciente viene ya con una comunicación de mucho tiempo y ya hay una infección en el seno maxilar. Lo más importante que tienen que tener claro ustedes es que cuando se produce una comunicación en el momento de la exodoncia, ustedes tienen que optar por uno de esos procedimientos. Sutura en hamaca, placa obturatriz, una sutura en hamaca es lo más común, y van a prevenir muchas complicaciones de tipo infecciosa como es la sinusitis, ¿tá? Y otra complicación que es la comunicación crónica, que también hay que tratarla, ¿tá? A ver, Claudia, otra. Esto es un cierre, por ejemplo, de una comunicación crónica. O sea, esto es una comunicación que no se trató en el momento, ¿tá? Sí, no se trató en el momento seguramente. Entonces lo que hay que hacer cuando el paciente viene con esa comunicación y viene con ese tipo de complicación es hacer el cierre de la misma, ¿tá? El seno maxilar está tratado porque tiene que estar, o se trata en el mismo momento de la cirugía para eliminar la infección, ¿tá? Y para hacer este cierre tenemos que lograr eliminar la infección del seno maxilar, que en general se trata en el mismo momento, ¿tá? Eso amarillo que ven ustedes, se realiza un colgajo con una descarga mesial a la altura del primer molar aproximadamente, mesial del primer molar debe ser, y se decola un colgajo como veíamos hoy, se hace un decolamiento de ese colgajo, y eso que ven ahí es la bola adiposa de Bichat. Se desciende la bola adiposa de Bichat, hay varios, esto es muy común, hay varios artículos, y en el libro de Gay Escoda lo tienen también, la bola de Bichat, para tratamiento de comunicaciones bucosinusales crónicas, ¿tá? Generalmente crónicas. ¿Y por qué? Porque las comunicaciones crónicas se transforman se transforman en un tamaño importante, ¿tá? Difíciles de cerrar. Las comunicaciones crónicas son más difíciles de cerrar, ¿tá? Entonces por eso es tan importante lo de la sutura en hamaca, para prevenir todo este tipo de complicaciones. Y ahí lo que se hace con la bola de Bichat se extiende y se cierra en un plano, se sutura es un ejemplo del uso de sutura reabsorbible, porque se deja adentro del tejido, y después se sutura el colgajo con sutura seda o nylon, ¿tá? Y esa bola de Bichat refuerza el cierre. A ver la otra, Claudia. Esto es otro tipo de comunicación, también crónica, o sea, de larga data. Ven ahí que está constatando, la comunicación ya está, no quiere decir que
que está constatando que la hay, como ya está, es crónica, ¿ah? Se explora. Pasame la otra. Y a veces hay hasta drenaje, a veces no es muy común que haya drenaje por esa comunicación. Cuando el seno maxilar está sano, ¿ah? No hay infección, hay un tratamiento que se puede realizar en las comunicaciones pequeñas, crónicas, ¿ah? No las que se producen en el momento de la exodoncia, ¿ah? Con algún medicamento como este que ven ahí, el ácido fénico, se puede estimular el cierre de la comunicación, denudando los bordes de la herida de esa comunicación. O sea, se topica el borde de la comunicación, lo que se hace es se desepiteliza el borde de la comunicación, de manera que se desepiteliza, entonces estimulamos a que se vaya formando el sangrado y que se vaya formando el cierre. A los días aplicamos otra vez el medicamento, de manera que desepitelizamos otra vez el poco epitelio que se haya formado. Y así estimulamos a que se vaya cerrando. Y muchas veces se logra. ¿Ah? Pero esto es en comunicaciones crónicas, no en comunicaciones que se producen en el momento. Ahí tienen cómo se confecciona una plastia. También pueden hacer, una cosa que no les dije, que lo ven acá, es un estampado de una placa, ¿tá? Que es algo rápido. Pueden hacer una placa acrílica o con la misma prótesis del paciente, o también pueden hacer esto que ven acá, que es muy práctico, y que es un estampado de una placa que abarca la zona de la comunicación. ¿Tá? Pasame la siguiente. Lo que sí, este tipo de cosas, este tipo de placas se colocan en el momento que, que se produce la comunicación. Ahí estaba utilizada una comunicación crónica, o sea, además del ácido fénico se utilizó la placa estampada, ¿no? Pero una placa estampada también puede servir para cuando podemos prever una comunicación y queremos obturarla con una placa obturatriz, que podemos hacer una placa estampada, previendo, ¿no?, el cambio en el diente que vamos a eliminar, obviamente, o el relleno de acrílico. ¿Tá? Nunca, siempre extraalveolar, todo es extraalveolar. Bueno, no sé si siguen ahí, si tienen muchas dudas, tanto de la parte que dio Claudia como de esta última parte. Es un tema un poquito entreverado, pero es lindo. No sé, ¿escuchamos preguntas? Yo me anoté un par de cosas de lo que había dicho Claudia, no sé si puedo preguntar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, preguntanos. Creo que son 4 nomás. Bueno. Lo primero que me llamó la atención fue de los elevadores traumáticos que ella comentó. ¿Llegaremos a usar? ¿Será necesario? ¿Podemos conseguir? ¿No? ¿Sí? Bueno, nosotros ahí en farmacia se pueden utilizar. Nosotros van a ver que en determinados casos, o sea, no es para todos los casos, en determinados casos los pedimos en farmacias y sí, los dejamos utilizar. Siempre ahí observándolos y cuidándolos, pero sí, los pueden utilizar, sí. A futuro, tipo, en la clínica, etcétera, estaría bueno, tipo, invertir en eso. El que pueda, sí, obvio, siempre. Incluso después en su clínica, consultorio privado, sí, siempre. Está fantástico. Lo otro que te quería preguntar era, en una de las siguientes diapositivas que mostraste un caso muy particular de una pieza que tenía el ápice como en forma de S. En una radiografía era. Sí. ¿Y cómo haces una exodoncia si tenés que hacerlo? Sí, en realidad ahí ya pasás a una técnica, o sea, eso fue como muy, para que sea visual más que nada, pero sí, ahí ya pasan a una técnica de colgajo, con ostectomía, con disección de la pieza, o sea, es otra técnica, o sea, no pueden ir o plantearse una exodoncia simple con un forceps, porque ahí sí que van a fracturar. Ahí la idea es que vayan a otra técnica. Ajá. Bien. Y después comentaste también de una exodoncia, por ejemplo, de caducos en niños. Sí. Supongo que después vamos a ver bien la técnica, porque no me quedó claro cómo es la toma de mesial distal. O sea, lo que te tiene que quedar claro es que tú con el forceps, no sé si ya tuviste algún forceps en la mano,
Sí, Bien, vos no vas a ubicar el forceps, o sea, en la mitad del diente. O sea, generalmente con el forceps siempre vamos, cuando es birradicular, tratamos de ir como a las furcas, a lo más apical. Esos Sí. son los adultos. En los niños no, está contraindicado. Vos no podés ir a ubicarte en esa posición porque debajo tenés el permanente. Por eso que Ajá. tenés que ir como a mesial, o sea, como que hacer la prensión en la cúspide, digamos, mesio-vestibular Ajá. o mesio-distal. ¿Me expliqué ahí? Sí, ahí sí. O sea, nunca en la mitad del diente, o sea, nunca vas a ir a la furca. Está, bárbaro. Y lo último que te quería preguntar nomás, que me llamó mucho la atención, habías mostrado también una radiografía, una OPT de una fractura Sí. mandibular que le habían puesto al paciente posteriormente brackets en los molares y gomas. ¿Cómo come el paciente? ¿Cómo hace? Bueno, en realidad esas gomas se las puede sacar, pero en realidad en principio es tipo dieta blanda. Y no, pero en realidad se sacan. Antes incluso había una técnica de que era fijación intermaxilar rígida y el paciente era todo líquido, pero ahora esas son gomas elásticas como la de los brackets. El paciente en realidad Sí, llega a llegué abrir. a usar de esas. Por Exacto, eso el te paciente pregunto llega a cómo abrir y abre. está así, pero llega a abrir. Y llega la indicación es que dieta blanda, tipo un mes, y se va controlando. Ah, está, genial. Era eso nada más. Buenísimo. No sé, Diego, si querés decir algo más de eso. No, creo que ya está bien. La idea que se tienen que llevar es lo de la inmovilización. Pero está bien, está bien. Si me permiten, yo puedo... Obvio. Claro. No, con respecto a lo que preguntó la compañera de cómo se alimenta con la fijación intermaxilar, en algunos casos, como dijo la doctora, se las puede sacar, comer y volvérsela a poner. Pero en otros casos, ya ahora casi no se usa esto, pero en algunos lugares sí podría ser un tratamiento posible, y muchas veces comen por el costado. No tienen otra manera. Quienes somos más viejos, hicimos durante muchos años en los traumatismos o en otras cirugías la inmovilización de los pacientes de esa manera u otras, con otras herramientas, y los pacientes durante un mes y medio estaban con la boca cerrada y se alimentaban cosas líquidas por el costado. No tienen otra manera. Hoy con lo que les mostró la doctora de las placas de osteosíntesis, que tampoco queremos complicarlo demasiado porque es un poco más complejo, pero fue lo que les mostró, esas placas con unos tornillos, eso permite que el paciente se vaya con la boca abierta de la cirugía. Y en esos casos, cuando pones una placa de esas, si el paciente es joven, ¿cómo haces? Porque el maxilar sigue creciendo. Bueno, eso es un buen punto. Hay quien dice que no complicaría el crecimiento, y para cuando son niños muy chicos se utilizan placas reabsorbibles. Entonces se reabsorben a los 3 o 4 meses aproximadamente y sigue. En otros casos, si no hubiera chance de utilizar placas reabsorbibles, se espera un mes y medio que consolide la fractura y se reinterviene el paciente y se retira la placa. Ah, genial.